This episode is brought to you by Google Gemini. With the Gemini app, you can talk live and have a real-time conversation with an AI assistant. It's great for all kinds of things, like if you want to practice for an upcoming interview, ask for advice on things to do in a new city, or brainstorm creative ideas. And by the way, this script was actually read by Gemini. Download the Gemini app for iOS and Android today. Must be 18 plus to use Gemini Live. Su estampa era fácilmente reconocible. Cojo, encorvado, vestido con ropa amplia y abundante pelo cano y rizado, el rastro de olor a tabaco que su pipa desprendía delataba su presencia. El capitán lo llamaban. Su voz, trabajada durante años entre rociones de espuma salada y tragos de abundante licor, era ronca, dura. No era difícil verlo pasear solitario por el puerto con las primeras luces del alba. Entre Noray y Noray, una parada para contemplar la dársena y recrear la vista en los barcos amarrados. De él decían que era un perfeccionista con malas pulgas. Tal vez por eso, con mirada escrutadora, repasaba cómo de cuidado estaba cada aparejo, o si las estachas largadas mantenían las embarcaciones correctamente abarloadas. Como de costumbre, cada día visitaba la huesera, el lugar al otro lado del espigón, donde reposaban los restos de multitud de barcos cuya vida útil había llegado a su fin. Cuadernas y tablazones daban cuenta de las historias con que cada uno de ellos llenaba de recuerdos aquel fúnebre rincón. Algunos inventados, las más de las veces, los relatos que viajaban de boca en boca eran las crónicas de sucesos ciertos acaecidos en el mar. Como el que contaban de la balandra con las velas rotas, carente de arrancada para gobernar en medio del temporal y empujada irremediablemente contra las rocas, que vería cómo las mismas olas que amenazaban con hacerla zozobrar le ponían la proa encarando la bocana para entrar al abrigo de la escollera, salvando así la vida de todos sus tripulantes. No correría la misma suerte el Clipper que, navegando desde Aberdeen con fuerte marejada y viento duro del norte, una noche de marzo a 6 millas de costa sufrió una vía de agua. La escasa tripulación con la que contaba un barco de sus características se tuvo que repartir entre ajustar el aparejo a las difíciles condiciones rinantes o bien ocuparse de las labores de achique. Al final ambas maniobras resultarían inútiles. Ninguna de las dos llegaría a consumarse para evitar lo que el destino ya había sentenciado. El palo de mesana se rompería llevándose consigo las vergas y el mastelero del mayor de popa. Con varios heridos y el agua engullendo la bodega, anegando ya la cubierta inferior, el navío se fue a pique. La metopa con su nombre descansaba en aquel cementerio para barcos. Entre restos de otros naufragios todavía podía leerse Sweet Sugar, el nombre que perseguiría para siempre a nuestro atormentado capitán. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de A Son de Mar. El episodio de hoy es un episodio con carácter. Por él desfilarán colaboradores habituales y grandes navegantes y regatistas. Es el caso de Alex Pella, sin duda uno de nuestros navegantes más cotizados y reconocido a nivel internacional, que atesora multitud de récords y travesías oceánicas. Vencedor de la emblemática Ruta del Ron, con algunas regatas de mini transat en su haber, o el récord de velocidad en el Océano Índico a bordo del Trimarán y Deck Sport, con el que batiría también el récord del mundo en el trofeo Julio Verne. Alex Pella lleva completadas más de 400.000 millas. No necesita mucha presentación, pero hemos querido contar con su presencia en este podcast para conocer mejor al hombre que ha nacido para navegar. Como también lo ha hecho Juan Meredith, que vuelve a visitarnos, porque ya sabéis que nos gusta seguir de cerca sus evoluciones rumbo a la línea de salida de la regata Global Solo Challenge, la vuelta al mundo en solitario y sin escalas, que tendrá lugar en el mes de septiembre del año que viene y que está preparando con un compromiso y esfuerzo que hay que reconocer. Además contamos con la presencia de Sebastiano Napoli, patrón del mejor equipo de España en el campeonato de cruceros celebrado entre los días 7 y 9 de este mes de octubre. Inscrito por la Federación de Vela del Principado de Asturias, no podía ser de otro modo. Encantados estamos de contar con él en el episodio de hoy para que nos detalle cómo fue el desarrollo de las regatas y cómo se vivió finalmente el triunfo del Bullbox.
De Librería Robinson nos llega un pedazo de historia, la Carabela San Lesmes y el viaje más épico de la historia. Así se titula el libro que conoceremos con más profundidad de la mano de Juan Melgar. Y con Roberto Bucetas sabremos algo más sobre las vías de agua. Un asunto serio que puede ponernos en riesgo evidente. ¿Qué las puede causar? ¿Cómo reconocerlas? Y cómo actuar en caso de encontrarnos en una situación nada deseable como esa. Serán cuestiones que trataremos para finalizar este capítulo que ya comienza. Hoy hablamos con alguien que acumula más de 400.000 millas bajo sus pies y toda una trayectoria deportiva en la que ha cosechado algunos de los más importantes éxitos de la vela oceánica. Sin duda es un hombre de récord, primer español en ganar la Ruta del Ron, lo que le convirtió también en el primer nacional vencedor de una regata transoceánica en solitario. Sus retos siempre buscan algún punto más de superación, llegando así a batir incluso el récord de velocidad en una vuelta al mundo. De sus inicios, sus logros y sinsabores hablamos los próximos minutos para conocer mejor al regatista, pero ante todo navegante que se encierra en la persona que va un poco más allá de los que van más allá. Alex Pella, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Un saludo a todos. Es un placer contar contigo. Gracias por compartir con nosotros los próximos minutos, Alex. Muchas gracias. Gracias a vosotros por interesarme, por entrar por el mundo del mar, que es un poco a lo que me dedico yo. Sí. Oye, he dicho, y no sé si tiene sentido, navegante o regatista. Me gusta hacer esta distinción porque, si bien es cierto que el instinto competitivo es feroz en tu caso, para llegar a él hubo que dejarse vencer primero por el encanto de navegar por navegar, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves tú esto? Totalmente de acuerdo. Yo siempre digo que a mí, lo regatista me suena a mí mucho a deportista. Y yo me siento mucho más marino que deportista. Eso es como mi perfil y lo que he hecho durante toda mi vida. No me considero un atleta, ni mucho menos. Me considero un marino, una persona que le gusta estar en el mar. Ahora mismo me pilláis en el agua, en el mar, en mi barco, con mi familia. A mí me gusta estar encima del agua. ¿Sabes? Eso es con lo que disfruto yo. En calmadas ecuatoriales, mar gruesa y profundas borrascas, días de apacible navegación en los que ni una cosa ni otra. ¿Te queda algo por ver? Porque imagino que más allá de estar pendiente de la electrónica para comprobar rumbos y derrotas, también hay tiempo para dejarse seducir por la mar, ¿no? No, totalmente. A mí me gusta, pues obviamente la velocidad en el mar es una cosa que engancha mucho, con mucha adrenalina, más si es mar abierto. Me gustan los recorridos offshore, mar adentro, mar abierto, en el que hoy en día pues mi campo de regata, o mi circuito, por decirlo de una manera, es el propio planeta, ya que, como ya he dicho en la introducción, ostento el récord de la Vuelta al Mundo. Tengo el récord del Pacífico, el récord del Índico, el récord del Atlántico, el récord de media vuelta al mundo también. O sea que al final me gustan las distancias largas en recorridos oceánicos en el que estás gestionando pues esa distancia, la meteo, la convivencia a bordo, el estar con el elemento, no contra. Y a mí me gusta mucho esto. La verdad que puede ser raro, pero yo disfruto mucho de esto. Alex, compartes tu infancia con 3 hermanos a bordo del barco de tus padres. ¿Hay un momento en el que decides lo mío es navegar, o te has plantado aquí en un proceso natural por la evolución lógica de quien vivió siempre vinculado al mar? Muy buena pregunta. No lo sé. Mira, fíjate, nosotros somos 4 hermanos, los 4 nos dedicamos a los barcos a vela, al mundo del mar y a los barcos a vela. Creo que no es casualidad, es evidentemente por la educación que nos dieron nuestros padres y los valores que nos dieron sin quererlo, porque las navegaciones que hacíamos en familia era básicamente pasar el tiempo en familia, en el agua, haciendo cruceros estivales, no eran grandes retos ni grandes desafíos, sino era pasar el tiempo juntos, en familia, en el barco familiar. De ahí luego pues empezamos todos a entrar en proyectos, empezamos menos mi hermano mayor, los dos son muy malos estudiantes, así que nos pusimos al mundo laboral y nos dedicamos a los barcos y entramos a los grandes barcos de regatas como más bien como manitas, como gente de equipo de tierra. Sí. Y luego ya empezamos a navegar en grandes proyectos. Yo me lancé por la vela oceánica, de los 4 soy el que más he tirado por grandes proyectos de la oceánica, y al final pues bueno, ahora me perdí un poco con el hilo de tu pregunta explicando un poco todo esto, pero sí. Yo no me veo haciendo otra cosa que no sea algo vinculado al mar. Me gusta estar todo tipo de navegaciones. Los últimos años además me he abierto mucho, desde grandes retos oceánicos hasta navegaciones de placer en familia o con un barco clásico, haciendo regatas de clásicos de vez en cuando puedo. O sea, me he abierto a
a muchas otras cosas. Lo triste de la historia, en tu caso, Alex, es que los éxitos logrados han tenido que ser siempre al margen del país que te vio nacer, ¿no? Es una pena. Bueno, sí, pero lo que pasa es que, a ver, esta es una pregunta bastante recurrente en entrevistas durante toda mi carrera. Sí. Yo lo he intentado, más que yo soy muy feliz, soy catalán, español, soy muy feliz en mi país, no tengo nada en contra, o sea, tampoco le debo nada a nadie aquí, en cierto modo, ¿sabes? O sea, no, porque los grandes éxitos los he conseguido fuera con equipos de fuera y en navegaciones de fuera, ¿no? Entonces, pero no tengo ningún sentimiento de rabia ni nada. A ver, y te explicaré muy rápido por qué. Yo no he hecho nada, las grandes regatas que he hecho no he hecho representando a mi país, ni mi bandera, ni he sabido representar marcas españolas hasta ahora, ¿no? Y entonces, bueno, lo he hecho porque quería estar donde estaban los mejores. Me daba igual la nacionalidad de los que fuesen ahí, si fuesen franceses, ingleses, ecuatorianos o indonesios. Sí. Me da exactamente igual la nacionalidad de la gente. Yo cuando hago mi actividad quiero llevarla al máximo nivel, lo veis, lo has explicado tú con la introducción, con todo lo que he conseguido, y es simplemente me dedicaba a estar donde estaban los mejores. Yo quería ser como ellos o por encima de ellos. Esa era mi ambición. No es un tema ni de país, ni de nacionalidad, ni nada. Es un tema, pues muchas veces, a veces se pone el cartel, ¿no? Mejor navegante español y tal. Bueno, pues puede ser, pero no, yo realmente este no es mi objetivo. Mi objetivo iba bastante más allá de lo que es mi país o la cultura náutica o marinera o de vela que haya en mi país, va mucho más allá. Sí, eso está claro, ¿sabes? Sí. Lo que pasa es que es curioso que en el caso de España, con la calidad de navegantes, ¿no? que tenemos, regatistas que participan en equipos de vela oceánica a nivel internacional, incluso el buen papel que hacemos en los Juegos Olímpicos, no sé por qué tanto prejuicio hay hacia la vela en España que no hay, por supuesto, en Francia, ¿no? Ni en otros muchos como Inglaterra. Es una cosa curiosa. Sí, bueno. Sí, también te digo, has nombrado dos ejemplos, o principalmente un ejemplo, que es el de Francia o la Bretaña francesa, que es una excepción en el mundo, ¿no? En cuanto a cultura, difusión, evidentemente toda la industria que hay ahora, los grandes equipos, el boom que hay ahora de vela oceánica en la Bretaña francesa es espectacular, y eso es debido al seguimiento y porque ese tipo de vela está encarado a gran público. O sea, diría que el 80% del público que sigue esas grandes regatas, en el caso de la entrevista de hoy por la Ruta del Ron, una regata como la Vendée Globe o un Julio Verne o otro tipo de desafíos, es gente que no navega. Como puede suceder en nuestro país cuando se sigue la Fórmula 1 o el tenis con Nadal o con Alonso, por ejemplo, dos ejemplos, la gente que no se ha subido en un coche de carreras en la vida o que no ha jugado un partido de tenis en su vida. Y que además sigue a estos grandes deportistas porque se engancha en el juego, cómo está explicado este juego y todo. Y el caso de estos grandes eventos es eso. O sea, la vela oceánica, yo siempre lo explico, ¿no? Ha conectado, en este caso, con el público francés, podría conectar precisamente con el público español, italiano, ecuatoriano o salvadoreño o indonesio perfectamente, porque tiene unos valores que van mucho más allá del deporte. Lo explicaré muy rápido. El campo de regatas de la vela oceánica, regata como la Vendée Globe, o el caso de Julio Verne, así, es el propio planeta. Esto es brutal. Y se corre con barcos nuestras energías son energías verdes o energías limpias, que están en boga hoy en día, ¿no? Nosotros nuestros barcos nos hacemos andar con energía del viento, de la corriente y de las olas. Y somos autónomos durante toda la distancia de este recorrido. Y cuando la gente sigue esta regata, se podría haber reflejado en cualquiera de nosotros, porque somos seres humanos que corremos esto, ¿no? Entonces, estos unos valores muy, muy de actualidad, en el que hoy en día, con lo que está tan de moda, tanto las energías como la conservación de los océanos, pues hace que tengan este boom de seguimiento en Francia. Pero repito, en Francia porque tienen una cultura de explicar el deporte, estos grandes retos, estas grandes aventuras, desde hace muchos años. En el París-Dakar, otro tipo de ejemplos que han conseguido conectar con el gran público. Nosotros no tenemos esa cultura. El mundo del mar ha sido... Nosotros, pues en nuestro país sí, entonces nombramos muchos grandes regatistas, o coges desde hace 500 años toda la expedición española del siglo XVI, fue increíble todo lo que se hizo, hasta dónde se llegó y todo eso. Y todo esto la gente no lo conoce, y vivimos un país que no es marino, no es un país marino. O sea, entonces aquí hay que retomar todo eso, pero
para mí el ejemplo, yo soy una persona muy optimista. Si en Francia han conseguido conectar con el público, ¿por qué no aquí? Si las personas somos las mismas. Evidentemente que se podría. Pero hay que hacer un esfuerzo de contarlo bien y saber contar esa historia. Claro. Cuando tú has dicho unos ejemplos con todo el respeto hacia un regatista olímpico o otros que has nombrado tú, pero claro, en la Olimpiada, para conectar con el público, más que una medalla, lo que tienes que hacer es contar una historia bonita detrás. Sí, sí. Y entonces ahí, en estas grandes regatas, básicamente se cuentan esas historias humanas que conectan con la gente, más que un resultado, una medalla, o algo así, ¿sabes? No sé si me explico. Sí, totalmente. De hecho tú, que participaste en la película en Solitario, que precisamente se estrenó en el Festival de Cine de aquí, de Gijón, esa película, y yo tuve la fortuna de disfrutar en más de una ocasión. Hay una escena que lo he comentado en alguna otra vez. Hay unos niños que están en clase y están aprendiendo meteorología siguiendo la regata que se está dando, ¿no? De vuelta al mundo. Con lo cual, efectivamente, ya desde niño estás participando de alguna manera en ese tipo de eventos, ¿no? Lo cual es muy importante, claro, y además estás aprendiendo. Y eso, bueno, pues son cosas que están arraigadas en la cultura que aquí todavía no se han conseguido. Mini Transat, Circuito IMOCA, vueltas al mundo en diferentes modalidades. ¿Hay alguna prueba de las que hayas hecho hasta ahora que te haya resultado especialmente gratificante por su exigencia o dificultad, Alex? También es una muy buena pregunta. A ver, yo he hecho mi carrera según las oportunidades que me han ido saliendo y siempre buscando, igual suena muy mal, pero a mí me gustan las cosas difíciles. Pues siempre me ha gustado ir a por algo que no he hecho y algo que supere lo anterior. Y al momento que llevo casi 20 o 25 años de carreras, al momento se te acaban los retos, ¿no? Porque dices, bueno, más difícil todavía. Y no por la, digamos, la americanada de hacer más difícil todavía, sino porque a mí me gusta un poco lo desconocido. Y digo, si esto ya lo sé, no voy a repetirlo, voy a ir a buscar otra cosa. Y así es como yo he hecho carrera y esa es realmente mi motivación. Lo he explicado antes, ¿no? Dices, a mí me gusta ir donde están los mejores. Estos tíos, ¿cómo lo han hecho? Pues voy a intentar por buscar ese nivel, ¿no? Ya. Bueno, de todo, pues todo lo que has dicho, todo tenía su momento. La época del Mini, tengo unos recuerdos increíbles, no tenía la experiencia que tengo ahora, pero tenía mucha más juventud y más fuerza, más físico, más impulso, digamos, y lo disfruté muchísimo, también a un nivel muy alto, porque yo corrí 3 ediciones y de 3 casi me llevo 2, o sea, y eso era increíble ya, con los medios con lo que hacíamos y veniendo de donde yo venía, ¿no? Sí. Luego cuando pasé pues en el 40 pies lo mismo, ¿no? Con grandísimos resultados, ganando la Ruta del Ron, segundo la Jacques Vabre, y luego también mi salto tanto en el IMOCA como luego el paso al multicasco. El multicasco oceánico para mí fue todo un descubrimiento en el que ya pegó un salto también de nivel, empecé a navegar con una gente increíble, gente que llevaba 20 años navegando esos barcos, y yo pues intento pues poco a poco adquiriendo ese nivel pues con todo tipo de navegaciones oceánicas de vuelta al mundo, medias vueltas al mundo, récords por todas partes y eso. Sí. Así que siempre, no tengo realmente varias etapas en mi carrera, pero siempre el objetivo ha sido lo mismo, ¿no? Superar un poquito, ir a por algo desconocido, siempre ha sido eso. Sí, estamos a menos de un mes de la salida de una nueva edición de la Ruta del Ron. Saint-Malo volverá a ser escenario de una de las regatas más emblemáticas en la que fuiste vencedor con un barco, además, sin ningún tipo de patrocinio. Ganar una prueba como esta, ¿qué supuso? ¿Cómo recuerdas esa regata, Alex? Bueno, tengo un recuerdo impresionante, de verdad que es, como has dicho, ha sido uno de los puntos álgidos de mi carrera. Primero por cómo lo hicimos, este barco fue armado por Gonzalo, es con un grupo de gente maravillosa, en un proyecto que parecía pequeño porque éramos pocos y con pocos, no llevaba, como dices tú, pegatinas en el barco, pero que además con muchísima pasión y muchísimo cariño y con gente muy buena. Y bueno, ahí estuvo la prueba del resultado y la regata me la llevé bien, conociendo la preparación, la conciencia de todo lo que hacíamos. Bueno, fue maravilloso, fue realmente increíble. Después de eso, pues la consecuencia de eso, para mí fue pues un salto. La gente en lo que es la Bretaña francesa ya me conocían, nos conocían. Para mí fue un poco la confirmación y ya empiezo a saltar directo y ya venía navegando los multicascos y ya me meto de lleno en los multicascos oceánicos y ya pego un salto muy grande yo mismo de confianza y también me empezó a sonar mucho el teléfono y empecé a recibir muchas llamadas de equipos y gente muy buena, que me da muchas oportunidades. O sea, yo realmente que todo fue como tiene su paso lógico. Tengo que decir una cosa, que yo cuando fui al 40 pies, que esto es la categoría intermedia, digamos, en vela oceánica, yo venía del IMOCA. O sea, parecía que era un paso hacia atrás. Claro, parecía igual desde fuera. Yo sabía perfectamente que no lo era, porque ese proyecto era un proyecto muy bueno. O sea, a veces
no por irte a un barco más pequeño, un proyecto inferior en cuanto, yo qué sé, medios o lo que sea, o difusión mediática, lo que sea, no resulta un proyecto inferior, por eso de cara al exterior. Yo cuando me metía sabía perfectamente, yo venía de hacer mini, y había hecho 40, y Moca, navegar en multicasco, y me voy a 40 con un barco, con la gente que estaba alrededor de ese barco, con toda la gente del nivelazo que había. Yo sabía que si me iban bien las cosas, o sea, si me iban muy bien las cosas, a ver, os explico. Si acababa la regata, acababa entre los 5. Si me iba bien, acababa entre los 3, y si me iba bien, la ganaba. Y una regata de primer nivel mundial, o sea, la Transat más potente que hay. Así que, bueno, y nosotros era así, se confirmó. Recordemos, la ruta del Ron la ganaste en el año 2014 y en 2017 te llaman a bordo del Trimarán IDEC Sport para participar en el trofeo Julio Verne de Vuelta al Mundo. El objetivo era batir el récord de velocidad que poseía Loïc Peyron, no sé si lo he dicho bien, que lo poseía desde 2012 y lo conseguisteis. Así es. Bueno, solo te corrijo una cosa, es que no me llaman, el récord lo batimos el 17, pero me llamaron justo después de la Ruta del Ron, un poco lo que explicaba yo antes. O sea, yo cuando gané la Ruta del Ron, enseguida me empezaba a llamar mucha gente, proyectos súper interesantes. Me llamaron este invierno, el invierno del 15 al 16, me llamaron los 2 barcos que iban a salir al récord de la Vuelta al Mundo, para que veas un poco. O sea, en un momento tienes 2 propuestas, y ¿con quién me voy, no? Pues yo escogí la buena, porque al final batimos el récord al cabo de 3 tentativas. Batir un récord de estos no es fácil, hay tienen que suceder muchas cosas, y lo batimos muy bien batido, pasando el récord de 4 días y medio y dejando el listón en 40 días y 23 horas, que es un tiempazo. Quiero decir que desde entonces, eso fue el invierno 16-17, o sea, lo batimos en el 17, desde entonces han habido creo que 8 tentativas, de 1, 2, 3, 4 equipos, los 4 equipos más potentes que hay en el mundo para esto, con equipos muy buenos, con gente muy buena, con medios, y no lo han conseguido batir. O sea que nuestro crono es muy bueno. Este invierno puede salir otro barco a batirlo, o sea que sean 9 tentativas. Creo que es el trofeo Julio Verne que más tentativas ha tenido, ¿no?, de intentar batirlo, lo cual a mí, que salga otra gente muy buena, no me da miedo, todo lo contrario, le da valor a lo que hicimos en su día, para mí, esa es mi forma de verlo. Oye, Alex, ¿y cómo es la vida a bordo de 6 tripulantes acostumbrados a navegar en solitario? Porque imagino que ante un mismo diagnóstico de la situación, no todos tendríais la misma solución, ¿no? Bueno, explica muy bien. Nosotros, la tripulación la formó Francis Goyon, que Francis es como decía, es un monumento de la vela oceánica. Es impresionante la carrera de Francis, todo lo que ha hecho, lo ha ganado todo, con los medios, con lo que ha hecho, la forma de hacer las cosas. Para mí ha sido un privilegio poder compartir con él esos 2 años y medio que fue el proyecto de IDEC, todo lo que aprendí de él, todo, una maravilla. Entonces, él es una tripulación formada por, él más 5 tripulantes, y que los 5 tripulantes eran gente que había navegado mucho también en solitario, para que fuese gente polivalente, gente autónoma, gente con recursos, ¿no?, en diferentes situaciones problemáticas que pueden suceder. Y luego, creo que es una cosa que, contestando a tu pregunta, claro, es muy difícil juntar 5 tíos que navegan en solitario, pero la clave de esto fue porque teníamos un líder de verdad. Un líder de verdad, que es Francis, que es una persona que no habla mucho, que no tiene capacidad, parece desde fuera que no tenga capacidad de liderazgo, pero sí que la tenía, sobre todo por el gran respeto que nos infligía a todos. Claro. No poniendo mano dura, sino por las cosas como las dice y la lectura que tiene de lo que va a suceder. Eso es impresionante, ¿no?, de Francis. Él te hace una lectura de las 40 hechos próximas horas y la clava. Y la clava una vez, 2 veces, de 10 te clava 10. Y entonces, claro, esto, cuando vas a decir algo delante de Francis, lo tienes que tener muy claro. O sea, tienes que tener muy claro. Sí, tienes claro lo que vas a decir porque sabes que hay un problema o que va a pasar. No lo dices por decirlo, ¿sabes? Entonces eso es lo que la fuerza de ese grupo era esta. Éramos tíos con las ideas claras, que todos queríamos ir a por el récord, sabiendo lo que conlleva esto en toma de riesgos, en estrés, en todo, y teníamos un líder muy claro. Oye, y los récords de velocidad parecen reservados a grandes trimaranes. ¿Qué los hace tan eficientes? Bueno, no sé cómo decirlo. Para mí la palabra récord oceánico es trimarán oceánico o multicasco oceánico, podríamos decir. No hay duda. No hay color la velocidad entre un monocasco y un multicasco. O sea, pero el multicasco también tiene sus inconvenientes. Tiene la gestión del estrés, porque el barco no sabe que no puedes pararlo, y luego el tema de, no te permite errores. Un multicasco vuelcas y ahí te has quedado. En un monocasco te pegas una piña, el barco se puede deslizar, igual rompes una vela, rompes el palo, pero tú haces parte, digamos, del barco. En un multicasco no.
Entonces esto es la gestión del estrés es lo más difícil de llevar en un multicasco. Pero la velocidad fácil, con poca gente a bordo, de una forma ligera, sin forzar el barco, eso es lo que tiene el multicasco, ¿eh? Y esto lo ves, coges un monocasco de 30 metros o un multicasco de 30 metros y no hay color en la velocidad. Uno va a 25 de 30 minutos y otro va a 45, los barcos de ahora. Entonces, los multicascos que estamos navegando ahora, de la clase Ultim, yo estoy navegando en un equipo que es el actual, que es de parte de estos grandes multicascos oceánicos, son barcos que van por encima del agua, vas a 1,5 metros del agua y que navegas entre 38 y 45 nudos todo el rato. Uh-huh. El Ceñida, pues con 16 nudos está navegando en 27. Claro. Entonces, claro, eso no... con ola, en mar abierto, ¿no? Eso no hay monocasco que pueda competir con eso. Ya. Bueno, por cierto, el último intento de vuelta al mundo que habéis hecho en sentido este-oeste no ha podido ser al final. Sí, exacto. Y salí el invierno pasado a intentar hacer el recorrido al revés, porque bueno, mal llamado al revés, pero sí, era una prueba un poco diferente a lo que venía haciendo, porque aquí realmente en esta prueba no es el listón está no en la performance o en la velocidad, sino en completar el recorrido de una forma yendo rápido, pero no hace falta ir pedal a fondo, ¿sabes? No sé si me explico. Sí. Es un recorrido muy largo en el que hay varios pasos, son pasos a nivel. Uno es el Sudamérica, donde nos quedamos esta vez nosotros, que no pudimos completar. Bueno, yo es una cosa que tengo metido entre ceja y ceja desde que completé el récord de la Vuelta al Mundo, el Julio Verne. Digo, aquí hay que hacer algo ahora en el otro sentido. Sí. Además, se cumplen ahora, o sea, que recientemente, 500 años desde la primera Vuelta al Mundo, completábamos Cuestión Esteban Elcano. En este sentido, digo, bueno, tenía todos los alicientes para intentar montar este desafío. Bueno, de hecho, una de tus últimas apariciones en medios nacionales fue en la presentación del Trofeo Oceánico Elcano, ¿no? Donde ciencia, historia y deporte se dan cita pues para dar una vuelta al mundo que emula al gran navegante. ¿Vas a participar en este trofeo, Alex? Sí, pues obviamente estoy trabajando para montar el primer desafío de este gran trofeo. Estoy en la cabeza de los 5 sentidos en eso. Hago otras cosas, evidentemente, no hago vela oceánica, estoy en mi barco, sigo haciendo otras navegaciones, pero mi gran reto ahora, mi gran objetivo es hacer un desafío de montar un equipo para montar el primer tiempo de referencia de ese trofeo, con un tiempo que sea muy digno, y ese es el plan. La que estoy muy ilusionado en esto. La presentación fue muy bonita, hace un mes o 3 semanas hicimos la presentación en Sanlúcar de Barrameda, cuando se cumplían además 500 años de la llegada de Elcano y sus otros 17 tripulantes. Sí. Y bueno, como has dicho muy bien, es un proyecto en el que hay una parte de historia que es brutal, que es la primera vuelta al mundo, y luego hay una componente de ciencia, digamos, de conservación de los océanos, porque a ver si consigo explicarlo rápido. El desafío de Elcano, lo que dejó detrás, las consecuencias de esa primera vuelta al mundo, sí, fue un poco decir que todos los seres humanos estamos atrapados en este planeta, básicamente. Yo no soy un historiador, pero el mensaje es ese. Habían 4 mundos que vivían separados, digamos, hacia Europa, América y África, y en el mismo viaje se unieron esos 4 mundos, ¿no? Entonces esas fueron las consecuencias de ese viaje. Ahora mismo el desafío de la humanidad, esto está más que demostrado desde hace 500 años, que estamos todos aquí, es no reventar el planeta, sino poder convivir nosotros sin cargarnos el planeta. Y ese es el gran desafío. Entonces, hay muchos proyectos y entonces estamos con la parte de ciencia la lleva Belén Ceballos, perdón, que no me salía el nombre, sí. Que es una chica, lleva un proyecto, trabajando en la NASA, con un proyecto de la Comunidad Europea, para la absorción del carbono por parte de los océanos. Este es uno, pero hay muchos otros que nos hacen ser muy optimistas con lo que he explicado ahora, ¿no? De que el ser humano no se cargue el planeta. Y es darle realmente la importancia a los océanos, por lo cual creo que realmente que va mucho conmigo y va mucho con el propio desafío del trofeo. ¿Sí? ¿Y se baraja alguna fecha de salida de este trofeo oceánico? Mira, yo estoy montando ahora el desafío, estoy incluso ahora me cogí unos días de vacaciones, que veo muchas cosas este año, pero sí, la semana que viene ya tengo una serie de reuniones en este sentido, y las fechas que yo quiero empezar es empezar a montar armar el barco para el año que viene y saltar en un proyecto de récord que sería para el 24-25, perdón. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, ahora sería el tiempo de montar sería el 23-24, y como esto se tiene que hacer los inviernos en el hemisferio norte, o sea, los veranos australes, o sea, digamos en invierno del 24-25.
Estas son las fechas. Bueno, hemos repasado algunos de los éxitos más sonados, pero el rico palmarés con el que cuenta Alex Pella no lo desgranaré aquí porque podríamos estar horas. Lo podéis consultar, no obstante, en su página web alexpella.es. Navegante oceánico de primer orden, su experiencia se mide en éxitos. Algunos de ellos los hemos repasado estos minutos con su protagonista, al que no le robamos más minutos porque sabemos que está disfrutando de su familia. Así que muchas gracias, Alex. Ha sido un verdadero placer que hayas compartido con nosotros estos minutos. Un abrazo. Oye, muchas gracias a vosotros y espero contaros más noticias y más aventuras pronto. Estaremos pendientes, no lo dudes. Un abrazo. Un abrazo, un fuerte abrazo. A Son de Mar, la náutica en un podcast. La aventura oceánica de Juan Meredith. La aventura oceánica de otro grande es la que compartimos cada 15 días con su protagonista. Ya sabéis, la Global Solo Challenge, la vuelta al mundo en solitario y sin escalas, que partiendo de La Coruña el año que viene, en el mes de septiembre, esperamos pueda contar en la línea de salida con Juan Meredith, nuestro navegante oceánico, al que seguimos de cerca con el ánimo de conocer sus evoluciones y su preparación de cara a esta regata. Parte de esa preparación ha sido la Copa del Canal, celebrada este pasado fin de semana, en la que el barco de Juan se llevó el triunfo en tiempo real, así que no nos queda otra que felicitarlo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muchas felicidades, muy buenas. Bueno, está bien, el barco era para eso pero estoy muy contento, pero el barco se ha portado como siempre muy muy bien. Sí. Estrenábamos nuevas velas viejas. Nosotros ya sabes que intentamos recuperar todo lo que hay por ahí y han dado un resultado fantástico. Y fíjate que es una regata que no sopló lo que a mí me hubiera gustado, o mejor dicho, del ángulo que me hubiera gustado, excepto el final. Pero bueno, entramos en Denia dando mucho espectáculo, a más de 13 nudos, y ha quedado muy bonito y muy contento. Qué bien. Oye, de la península a Ibiza y regreso a Denia, ¿de cuántas millas consta esta regata y cómo se dio en cuanto a condiciones? ¿Fueron favorables? ¿Cómo estuvo? Te lo voy a corregir. Era solamente desde San Antonio, Ibiza, a Denia. Es la Copa del Canal, que es una regata ya histórica, creo que son 21 ediciones. Otras veces es en el otro sentido, Denia San Antonio. Sí. Sí que es verdad que nosotros pues llevamos un grupo de gente que va aportando su granito de arena económico, la verdad, para que vamos a decir otra cosa, para que esto siga adelante. Entonces hicimos desde Valencia, navegamos a Denia, luego hasta allá y demás. Y gente que realmente aprecia el proyecto. Y bueno, son 55 millas lo que era la regata. Tengo que decir que de Denia a Ibiza fue espectacular, prácticamente todo el tiempo con spin, nunca por debajo de 11 nudos, fue fantástico. Pero luego la regata empezó con poquito viento, luego cuando salimos del tapado de las islas, pues era un descuartelar, un viento casi en la proa para nosotros, 7 nudos y medio, 8 nudos y medio, poco a poco fue subiendo, 9 nudos, 10. Las dos últimas horas fueron un gustazo para mí, que conozco el barco, y para ellos, que eran la primera experiencia. Bueno, llegaron encantados. No bajamos de 11 nudos en ningún momento, con mucho viento, típico también de la zona del Mongó, toda la zona del Cabo de San Antonio, de Javea, de Denia, y bueno, una punta máxima de 15, pero teniendo en cuenta 15,4 que no había ola, es fantástico porque era pura potencia. La última hora no bajamos de 13 nudos, y eso a los que navegan y nos oyen saben que es divertido y excitante. Así que muy bien, muy bien. Los que iban a bordo contigo encantados, claro. Se les caía la baba. Se les caía la baba. A mí también, tengo que reconocerlo. Fueron ellos llevando el barco todo el tiempo hasta que llegó un poquito ya el merengue, y ya con el baile, pues bueno, ya lo cogí yo. Y nada, pues para los que nos oyen, que les gusta esto de la mar, íbamos con un rizo, mantuvimos el foque grande que tenemos delante, por momentos un poquito pasados de trapo, porque ya digo que soplaba muy bien, tuvimos 35-36 de racha máxima de viento real, todo al través, y bueno, el barco estaba en su salsa, así que muy bien, la verdad. Luego además tengo que decirte que para mí es una regata especial, que solo había hecho 2 veces, sí, pero que va a una de las que son mi casa. Yo estuve entrenando 4 años allí en el Regato Náutico de Denia, entonces bueno, pues para mí siempre es muy especial llegar al club de Denia para todo, ¿no? Hoy por hoy represento a otro club, que es el Club de Vela de Valencia Mar, pero bueno, el Náutico de Denia siempre está en mi corazón. Entonces, bueno,
estuvo muy bonito. Bueno, condiciones ideales para un barco como el Pogo 40 que tienes de cara a afrontar una regata de vuelta al mundo como es la Global Solo Challenge. Por lo que dices, se ha portado muy bien el barco, también la tripulación, lo cual, digamos que afianza tu idea de que este barco es, ya nos lo has dicho más veces, es la elección correcta. Es que estoy absolutamente convencido. Somos 11 Class 40 inscritos en la regata ya. 11. No está nada mal. O sea, no puedo ser yo el que esté engañado. Yo me sigo sintiendo favorito, además, pues por experiencia, porque yo ya he estado en el sur, sí. Porque lo sueño todos los días desde que tengo 6 años de edad. Con lo cual he hecho la regata 1.000.000 de veces en la cabeza. Esperamos estar en la línea de salida. Yo estoy seguro de que vamos a estar en la línea de salida, porque no está faltando trabajo. Y es verdad que lo que buscamos, necesitamos patrocinadores. Hemos cambiado la idea, buscamos grandes patrocinadores que aporten muy poco dinero, pero que tengan muchísima rentabilidad. Porque hay algo, sé que has estado hablando con Alex, es duro tener a Alex fuera de aquí, y a Pablo y a otros tantos. Tenemos que conseguir que se genere rentabilidad económica para los patrocinadores, porque si no son favores, acaba siendo pan para hoy, hambre para mañana. Voy a decir algo un poco, a alguno igual le molesta, pero cuando todo depende de las ayudas fiscales, faltan las historias. Y si faltan las historias, no hay público que las siga. Si no hay público que las siga, no se genera industria. Sin duda. Y si no hay industria, no hay medios de comunicación detrás. Y si no hay medios de comunicación, no hay regatistas, y volvemos al círculo. Nosotros meamos de pie, igual que los franceses. Bebemos el mismo agua. Allí funciona y aquí no. Y en Italia funciona y aquí no. Y en Alemania, en Inglaterra. Tenemos que cambiar las cosas. Hay que generar historias. Esto es una historia bonita la que vamos a contar nosotros, la que estás contando tú. Siempre te regalo los oídos diciéndote lo importante del trabajo que haces, hablando de la mar, contando lo que vivimos. Estoy seguro de que todos los que nos están escuchando ahora mismo piensan como yo. A alguno le molestará esto de que solo hay ayudas fiscales y que, claro, que así no se va a ningún sitio. A alguno le molestará, pero es que es real. Yo, gracias a eso, estuve en una Barcelona World Race, lo sé. Yo también soy culpable, pero lo dije siempre, ¿no? Hace falta las historias. No digo la mía, ojalá la mía también, pero es fundamental. Y si no empezamos a mojarnos, como marinos que somos, esto será. Igual no soy yo el que está en la vuelta al mundo, pero si hay una chavala o un chaval jovencito que quiere tirar para adelante y con esto ve que se puede y que esto no es elitista, porque no lo es, pues bueno, oye, igual dejamos una semilla. Espero haberla participado, pero bueno, que sirva para algo. Está claro, y además con esto que dices coincides con lo que nos ha comentado Alex Pella hace unos minutos, que efectivamente, sí, nos dice que lo que necesitamos en España es una narrativa, ¿no? Que desde luego está muy bien tener regatistas e incluso campeones olímpicos y tener oros y copas, pero cuando falta la narrativa, que es lo que saben tejer los en otros países, como puede ser en Francia, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que al final llega a la gente, ¿no? Es cuando tocas la fibra del personal. Es que fíjate, yo a Alex lo conozco desde el año 97, él estaba ayudando yo participé en la Solitaire de Figaro, que es una de las regatas importantes de verdad, sí. Y él estaba ayudando a preparar pues el barco de los hermanos García, que son otros grandes, ¿verdad? Sí. Entonces, Alex ha sabido moverse, lo ha tenido durísimo, hemos navegado juntos, por desgracia para mí solo una vez, lo considero amigo, hemos participado en la Barcelona World Race en barcos distintos, yo soy un fan desesperado de él, me siento mejor que él porque soy deportista, pero lo digo con la boca pequeña, evidentemente lo tengo que decir como deportista, pero para mí Alex es un ejemplo, es un ídolo realmente, y me duele que esté fuera, pero te digo Alex, te digo Pablo Santurde, que es otra bestia, te digo, hay gente por ahí que bueno, yo hubiera navegado mucho más si no hubiera intentado pelear por mis propios proyectos, lo sé, pero al final, coño, es que hace falta esa narrativa, si es que es chula, hablan las empresas de valores, que lo demuestren, y no lo están demostrando, solo lo escriben en las webs,
Y aquí ya me acabo de pasar un montón, ¿verdad? Bueno, fíjate, así todo, un navegante con tu experiencia que tiene muy claro, ¿no? Lo que quiere en cada uno de los proyectos que emprende, necesita mantener la moral alta para que la intensidad de trabajo no decaiga y por lo que nos cuenta, pues no es nada fácil, ¿no? Tendrás tus días, claro. No, que va. Y yo no debería decir esto, pero a mí hay días que a mí me sostiene mi pareja o me sostienen los amigos. El lunes pasado yo me vine abajo, me quedé sin velas y gracias a gente que me rodea, pues hemos conseguido una vela, me han permitido que la pague con trabajo cuando se pueda. Ha venido gente de esta que ha venido a navegar, ha venido a ayudarme a hacer una vela y el barco ha salido a navegar. Eso la gente joven también lo necesita saber, quiero decir. Es que, no solo los ricos navegan, alrededor hay mucha gente que navega y a veces sueñas con proyectos y alguna vez hasta se cumple, eso sí. Si no te pones ahí a la veta, pico y pala, y que te salgan un poquito las manos o un mucho, no vas a conseguirlo. Eso dependemos de la lotería, y la lotería no nos va a tocar. Se trata de trabajar y trabajar. ¿Eso garantiza que voy a estar en la salida? No. ¿Significa que no creo que vaya a estar? Estoy convencido de que voy a estar, porque, como bien te digo, habrá alguien que tenga los mismos valores que yo y que diga, yo quiero ganar dinero con esto porque se puede rentabilizar. Tan sencillo como eso. Así es. Bueno, así es el trabajo duro e ingrato, ¿no? A veces de una preparación para una vuelta al mundo, lo que no vemos y que hace posible que quienes nos deleitan con sus travesías oceánicas puedan llevarlas a cabo para su satisfacción, la de los aficionados, por supuesto, y también la de sponsors y patrocinadores que tienen en este tipo de regatas un escaparate a nivel internacional que aporta valor añadido, sin duda, a sus marcas. Juan, bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí hasta dentro de 15 días que volvamos a contactar. Déjame decirte solo una cosa, y es que no voy a hacer un crowdfunding porque no tenemos tradición en España, ¿sí? Pero sí que invito a todo el mundo a venir a navegar conmigo. El que quiera luego ayudar económicamente es genial. Y si no, pues que naveguen. Mira, he tenido la enorme suerte de que además, viniendo de Denia, un tipo que lleva muchos años en él, se llama Manu, ciego, prácticamente ciego, creo que está en un 95%, ha estado en Juegos Olímpicos, me pidió que le hacía tanta ilusión navegar en este barco que si podía venir conmigo hasta Denia. Tengo imágenes a Valencia, tengo imágenes de él llevando la caña, ¿sabes? Sí. No hay, ya solo por eso, y por una bebé que vino y su madre le dio del pecho mientras navegábamos a 10 nudos, esas cosas hacen que el proyecto valga la pena. Pero eso, que venga gente que me ayuden, porque si no se me acaba, pero yo ahí sigo. Oye, pues vamos a hacer hincapié, si te parece, en el próximo podcast hacemos hincapié en esto para que todo aquel que esté interesado en conocerte y en navegar contigo lo pueda hacer, para que nos des todas las claves, ¿de acuerdo? Exacto, muchísimas gracias. Un abrazo, Juan. Un abrazo a todos. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Look
No nos bajamos del cajón de campeones siguiendo de cerca la actualidad, porque entre los días 7 y 9 de este mes de octubre, Monterreal Club de Yates de Bayona fue el escenario de una prueba que, a razón de las buenas impresiones que ha concitado una vez terminada, puede que no sea la única vez que hablemos del Campeonato de España de cruceros, ni tampoco lo hagamos con el patrón del equipo vencedor, quién sabe. De Gijón, el Bullbox se ha llevado el triunfo para la Federación de Vela del Principado de Asturias. Hablamos con su patrón, con Sebastiano Napoli, que ya tenemos al teléfono. ¿Qué tal, Sebastiano? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Lo primero, enhorabuena, de la que también me felicito como asturiano y gijonés, que además conoce vuestras evoluciones en la bahía de San Lorenzo cada vez que hay regata. Así que felicidades, Sebastiano, muchas felicidades. 3 días de competición, 18 equipos en barcos monotipo, ni tiempos compensados ni cálculos de última hora. Desde luego la cosa no pintaba nada fácil, ¿eh? Sí, la verdad que desde luego ha sido todo otro formato al que estamos acostumbrados. Ahí el crono, el reloj no contaba nada. Más bien para mí fue una vuelta con muchas ganas al monotipo, y teníamos desde el principio un poco la incógnita del factor barco, que ninguno conocía, el Fígaro, pero bueno, nos hemos ido adaptando relativamente bien y rápido. Las diferencias con el segundo clasificado han sido mínimas, lo que demuestra lo disputado de la prueba. ¿Cómo valorarías el nivel competitivo, Sebastiano? Sí, el nivel era muy alto, lo notamos enseguida. Al final había todos los mejores del crucero a nivel nacional, y algún equipo sí que lo conocíamos, sobre todo los de la costa cantábrica, porque han sido rivales en estos últimos años en nuestras regatas IRC, mientras los demás, los del Mediterráneo y Canarias, la verdad que no conocíamos ninguno. Y por ejemplo, un canario era un ex finista, una reserva medalla olímpica hace años. Entonces, bueno, es demostración de que el nivel era muy bueno. Un nivel alto. ¿Conocíais a algunos de vuestros rivales, como nos dices, pues con los que os encontráis de vez en cuando en la cornisa cantábrica, ¿no? Por el Cantábrico. ¿Con qué ánimo llegabais a Bayona? Con ganas de hacerlo lo mejor posible, entiendo. La verdad que sí. Desde cuando supimos de este campeonato, de la posibilidad de participar, nos lo hemos tomado muy en serio, y entrenando bien, y además la temporada no podía haber ido mejor en nuestras regatas en IRC. Por lo tanto, la ilusión era mucha, y creíamos de poder hacer un buen papel, la verdad, pero luego cuando lo ganas ya hay mucha emoción, te das cuenta que no quería llegar hasta tanto. Lógico. Las condiciones que se dieron, con vientos más bien flojos, entiendo que harían las mangas más complejas, ¿no? Hacer navegar el barco con poco viento no es fácil, y cuando se compite, menos aún. ¿Cómo planteasteis cada regata cuando ya teníais los partes en la mano? ¿Qué estrategia seguíais? ¿Cómo la elaborabais? Bueno, han sido regatas todas muy cortas, regata de 20-25 minutos, y además el campo de regata lo han puesto muy dentro de la bahía de Bayona, entonces había muchos roles. El viento sí que fue ligero, y en regata así tan corta las salidas son determinantes, entonces había que arriesgar desde el principio, y el primer día logramos 3 primeros. Lo importante era pasar como primero o segundo al primer grupo, y
El segundo día tuvimos un poco más de dificultad y el último día, con un viento más del sur, ahí tuvimos que pelearlo mucho. Uh-huh. Bueno, antes nos hacía referencia al barco, ¿no? Y un comentario así de pasada que nos habías dicho que era tu vuelta al monotipo. ¿Conocías este tipo de barco ya, Sebastián? No, justo el Fígaro no. Uh-huh. He navegado en otros monotipos como J24, Medges 24, Moon 30, de esloras, parecida, un poco más pequeña, pero nunca en el Fígaro. ¿Y qué te ha parecido el barco? Recordemos que uno de los alicientes de esta regata, si no el más destacado, fue precisamente ese, ¿no? Competir con barcos idénticos. Me gustó, la verdad. Tuvimos la oportunidad de entrenar el día anterior y sobre todo la clave era afinar las maniobras que en el bullbox son completamente diferentes y tuvimos el tiempo necesario y sobre todo el viento necesario porque las previsiones eran de muy poco hasta de arriesgar saltando algún día de regata y nos encontramos bien. Sí, tengo buenos recuerdos y todavía buenas sensaciones del barco. Tuviste buenas sensaciones, muy bien. Oye, ¿y disputabais todas las regatas siempre con el mismo barco? Porque tengo entendido que había sorteo todos los días. Efectivamente, tuvimos skipper meeting los 3 días por la mañana y ahí se sorteaban. Entonces tuvimos el primer día el barco número 4, si no me equivoco, y luego el segundo, el tercero, el barco número 6. Uh-huh. Lo cual, bueno, no sé hasta qué punto... Se notaba la diferencia entre uno y otro. Eso te quería preguntar. No sé si notabais algún tipo de diferencia y añadía dificultad a las pruebas, claro. Sí, a pesar de que los barcos los tienen bastante bien montados, uh-huh, pero luego cada uno tenía que revisar lo suyo y tuvimos que cambiar algún cabo, hasta algún mosquetón y teníamos alguna diferencia, así que la notamos, pero tenemos que pensar a la competición y no al factor barco. Ya, lógico. Bueno, Sebastiano Napoli, como decimos, patrón del equipo Bullbox de Gijón, campeón de España en cruceros 2022. Nuestra más sincera enhorabuena y a seguir cosechando éxitos, Sebastiano. Bueno, muchísimas gracias y quiero aprovechar para agradecer al equipo que ha hecho un gran trabajo, a los tripulantes que sin ellos no hubiéramos logrado este gran éxito. Por supuesto, extendemos la felicitación a todos ellos, claro que sí. Nada, os veré a bordo del Bullbox por la bahía de Gijón. Un abrazo. Perfecto, muchas gracias. Somos los responsables del que la señal funcione siempre. Entonces, en su día, la única forma de ser responsable de eso era estar a pie de obra siempre. De hecho, ahí en la historia de los faros, pues bueno, quedaron los diarios de servicio. Había grandes problemas porque era problemático incluso el conseguir suministros. José Luis García, último farero en el Cabo de Peñas, en Asturias. Es tiempo de lectura. Hacemos sitio en la camareta del Nahua para acoger los libros que en cada capítulo nos trae Juan Melgar, cuidadosamente escogidos de su librería Robinson. Un poco de historia en esta ocasión, la de la carabela San Lesmes. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido una vez más. Muy buenas. Hola, Jorge. Un saludo para ti y para todo el mundo. La carabela San Lesmes, con subtítulo El viaje más épico de la historia. Desde luego su autor, Luis Gorrochategui, no oculta su fascinación por esta aventura, ¿eh? No oculta su fascinación, desde luego. Luis Gorrochategui, bueno, claro, es que
estamos viviendo un poco unos años en el que estamos completamente, como se dice, o quien está acaparando todo el espacio, merecidamente, por otro lado, sí, dentro de la historia naval un poco, es la expedición del Cano. Lógico, sí. Y esto es un poco lo que viene después, claro, porque la expedición del Cano lo que hace es abrir un melón, el melón de la navegación por el Pacífico. Uh-huh. Todo ese inmenso océano que se descubre, que se abre a la navegación. Y entonces, después de ese primer viaje, es un poco la segunda parte, lo que viene después, la secuela. Uh-huh. Sí, estamos hablando del año 1525 y de un barco que forma parte pues de otros 7 barcos, ¿no?, que salieron en aquella expedición que compartió el Cano con Loaiza, creo recordar. Efectivamente, zarpan de La Coruña y es un poco una expedición pues con mucho galáctico, ¿no? Usando un término ahora sí. de nuestros días, con mucho galáctico de la navegación del siglo XVI a bordo. Pues está el propio Elcano, Jofre de Loaiza, está Oces, está Urdaneta también, que está a bordo, que redacta un poco la crónica, o sea que está lleno de nombres conocidos, ¿no? Creo que todos los aficionados a la historia y a la navegación de esa época conocerán. Sí, sí, dime. Sí, no, y zarpan de La Coruña un poco pues para seguir la estela del Cano del primer viaje de Magallanes y el Cano y bueno, ir viendo a ver qué sucede. Y luego, como no podía ser de otra manera, suceden montones de cosas. Sí, una historia épica muy poco conocida, además, que involucra a otros excelsos navegantes, ¿no? Como James Cook. ¿Qué relación tiene el explorador inglés con la carabela San Lesmes? A ver, Juan. Hay que ponernos un poco en situación, porque qué es lo que pasa, porque la carabela San Lesmes es uno de los barcos que van a la expedición. Entonces, este barco tiene un protagonismo al comienzo de más o menos de la expedición, o en la primera etapa, que es cuando llegan al extremo sur de Sudamérica, y la carabela San Lesmes se destaca al mando de Oces y pasa a ser, o es el primer barco que navega el punto más al sur, más meridional de Sudamérica, o sea, lo que conocemos ahora como Cabo de Hornos. ¿Sí? Y de hecho se bautiza ese mar como Mar de Oces, ese tramo de agua que es lo que separa el continente sudamericano de la Antártida, y se le bautiza como Mar de Oces. Entonces este barco es el primero que circunnavega esas aguas tan conocidas por los navegantes, ¿no? Luego ya vuelve hacia el norte y se vuelve a unir al resto de la expedición. Ya atraviesan el canal, el estrecho de Magallanes, y se adentran en el Pacífico. Uh-huh. Pero bueno, ya tenemos una pequeña, algo en el que ya destaca este barco. El Mar de Oces, que luego se ha conocido porque luego pasó por ahí Drake y ya pasaron a todo el mundo, claro, esa hegemonía propagandística anglosajona, sí, pues lo pasó a denominar pasaje de Drake y ya pues es difícil sacudir. Le pisó el nombre a Oces, que era efectivamente el primero que había navegado por ahí. Uh-huh. Uh-huh. Luego, una vez que están en el Pacífico, lo que sucede con la San Lesmes es que desaparece, se desgaja del resto de la expedición y no se sabe qué pasa con ella. Y por eso luego, bueno, en fin, el libro nos lleva con muchos, también habla de muchos otros navegantes, pues estas expediciones que decíamos, de mares muy conocidos, pues Cook, Bougainville, y luego todos los españoles también, pues Torres, Quirós. Pero ¿qué es lo que sucede? A mi juicio, lo más interesante del libro, lo que pasa, que siempre que desaparece muchas veces un barco, que se desata la gran tormenta de especulaciones sobre qué pudo haber pasado, ¿no? Y ahí es donde encontramos lo que es la hipótesis o la tesis o las investigaciones de un australiano que se llama Robert Langdon, que a raíz del hallazgo en el año, yo creo que fue el año 29 o por ahí, a principios del 20, de unos cañones ahí en Tuamotu, en una de estas islas y atolones, de cañones del siglo XVI españoles, que no hay indicio de ninguna otra expedición o de ningún otro barco que hubiera estado por ahí. Entonces se llega un poco a la conclusión de que no pueden ser más que de las San Lesmes, que en un momento dado, con dificultades con la meteorología o lo que sea, para soltar lastre, debió de arrojar sus cañones por la borda.
Y también hay otros indicios de que la San Lesmes debió llegar por esas aguas y que dejó su impronta, porque se encontraron después en expediciones posteriores pues mucho nativo de repente con rasgos europeos. Entonces, ¿qué explicación se le da a eso? Cuando no había llegado antes nadie por ahí. Entonces, mucho se sostiene que serían los tripulantes de la San Lesmes que llegaron a tierra de alguna manera y dejaron su sello. Hay que ver. Bueno, nuestros oyentes estarán escuchando un ruido bajo las palabras de Juan, que sepan que son unas obras próximas que tienes ahí cerca, Juan. No es un problema de comunicación ni de la línea, que quede claro. Oye, estamos ante Nos encantaría decir que estamos en medio del astillero arreglando el barco, pero no es el caso. No es el caso. Estamos hablando de este libro, La Carabela San Lesmes, un minucioso trabajo de investigación, ¿no?, el que ha tenido que llevar a cabo su autor. Sí, no, Luis Gorrochategui, es probable que muchos oyentes ya estén familiarizados con su obra anterior, con un libro anterior suyo que es La Contraarmada, ese que hizo ese gran trabajo sobre como si dijéramos la expedición británica que hubo sobre la península ibérica, atacando sobre todo La Coruña, y que fue el gran fracaso de Drake después de la investidura. Uh-huh. Y ese está, fenomenal, es el libro un poco de referencia sobre ese tema. Y es además, curiosamente, uno de los pocos libros que yo he visto de historia naval escritos por españoles que se hayan traducido al inglés, porque de hecho lo han traducido en inglés. O sea que Luis Gorrochategui viene con el aval de ser un historiador y un investigador solvente. Ya. ¿Cuántas historias quedarán por descubrir todavía, Juan, teniendo en cuenta el número de exploraciones y descubrimientos que llevó a cabo España, ¿no? No parece inverosímil que queden cosas por descubrir, claro. Pues es un pozo sin fondo, la verdad, porque son tantos viajes, tantos descubrimientos, tantas expediciones que a mí, yo que veo libros y todo y este tema, me estoy asombrando porque periódicamente recibo algún libro y digo, oye, yo no he oído hablar de este hombre y esta expedición en mi vida. Y, o sea, que no deja de sorprender el tema, la verdad. Es francamente inabarcable. Bueno, Luis Gorrochategui con su título La Carabela San Lesmes, el viaje más épico de la historia. Un libro que se mueve, pues eso, entre la historia y yo diría que la aventura también. Un libro muy recomendable. Es el que nos ha traído hoy Juan Melgar, a quien agradecemos una vez más su visita y esperamos escucharlo en el próximo podcast. Hasta entonces, Juan, un abrazo. Muchísimas gracias, Jorge. Un placer haber estado aquí. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Bueno, pues encaramos ya el último tramo del podcast y lo vamos a hacer pues a la manera que lo solemos hacer habitualmente. Para despedir cada episodio siempre contamos con la compañía de Roberto Bucetas, con quien repasamos los fundamentos propios de la navegación, ¿no? Como pueden ser maniobras, elementos del barco, bueno, pues todo aquello que puede resultar de interés a todos vosotros que nos escucháis y sois aficionados a la náutica. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Oye, el tema escogido para hoy, bueno, es un asunto delicado, ¿no? Que crea situaciones en las que, en fin, no querríamos vernos nunca. Hablamos de las vías de agua en el barco, que ni que decir tiene, pues en ocasiones puede tener graves consecuencias, claro. Por supuesto, es una de las emergencias que se pueden producir a bordo de un barco y siempre pueden producírselos en cualquier momento y siempre es normalmente en el momento más inesperado, ¿no? Para eso siempre hay que tener las ideas claras y saber cómo actuar para intentar, solventar esa emergencia, ¿no? Bueno, son muchas, ¿no?, las causas que pueden crear una vía de agua, aunque no todas son igual de graves. No es lo mismo un abordaje que un portillo mal cerrado, por ejemplo. Sí, por supuesto. Y bueno, partimos de la base de que, si nosotros miramos una sentina y venimos de la mar y encontramos agua, pues puede ser una pequeña entrada de agua que pueda tener la embarcación. Y otra cosa es que cuando vemos que miramos al interior de la cabina del barco y vemos ya el agua por encima del plan, pues ya tenemos que preocuparnos, ¿no? En esos casos, podemos dividir esas vías de agua que se puedan producir por dos procesos, ¿no? Uno que pueda ser algún problema a bordo, o averías o despistes
la propia tripulación, o podemos encontrarnos vías de agua generadas por una varada o una embarrancada. Eso pueden ser las dos vías que se pueden producir las vías de agua, ¿no? Oye, a veces una vía de agua, Roberto, tiene mucho que ver con el mantenimiento del barco. ¿Qué elementos son los más sensibles a la hora de identificarlos como posibles causantes de una vía de agua? Sí, hay que tenerlo claro, sobre todo el tema de mantenimiento y puntos críticos. Es decir, ¿dónde me puedo generar una vía de agua en nuestra embarcación? Bueno, si empezamos desde la popa, pues vamos a tener el escape del motor. Todos los manuales te hablan de un mal montaje en lo que sería el sistema de salida del agua de refrigeración del motor, que se nos puede generar pues una vía de agua, que incluso esa agua puede entrar al propio motor y al final pues vamos a quedarnos sin propulsión, ¿no? Pero bueno, yo comentándote un poco casos reales que yo he visto, sí, en la realidad, pues en un caso de un motor interior, en el colector de gases de escape, ahí se conecta lo que sería un mangón, una manguera, que a través de ahí se unen lo que son los gases de la combustión con la salida de la refrigeración del motor. Pues por la circunstancia que sea, la abrazadera, la brida que lleva de unión con el colector, se soltó y el mangón se cayó. Pues el barco estaba navegando a motor y el barco, todo el agua de la refrigeración del motor, pues iba para dentro del barco, no salía al exterior. Y bueno, parece que echa poco agua la refrigeración cuando miramos en el escape, pero bueno, durante unos cierto tiempo echando ese agua en el interior del barco, pues bueno, pues miramos y entramos y se ve en el barco que ya había, pues bueno, una vía de agua, había entrado mucha cantidad de agua dentro del barco. Ya. Solución, pues bueno, pues paramos motor, el agua dejó de entrar en el interior del barco y bueno, pues hay que intentar pues, solucionar eso y achicar ese agua del barco, bien sea con la propia bomba del propio barco. Si vemos que pueden tener problemas de batería, porque si no tenemos motor igual que se puede venir abajo la batería, pues bueno, con calderos, baldes que tenemos que tener a bordo, pues vamos achicando y de cierto modo pues quedaría solventado ese problema. Pues bueno, quedó como una anécdota, pero bueno, que puede ser un problema siempre que nosotros no nos demos cuenta que el agua viene de ahí, ¿no? Sí, como todo, sí. Las averías y todos estos problemas, muchas veces veo agua en el interior del barco, veo agua que ya empieza a que las cosas que están por ahí sueltas no ruedan, sino que empiezan a flotar y dices tú, para, que aquí hay una vía de agua. Es detectar y saber de dónde viene la vía de agua. Entonces, bueno, ese es un punto crítico, todo el tema de refrigeración, escape del motor. Después podemos encontrar otro punto crítico, todo el tema de grifos de fondo. Es consabido que los grifos de fondo tienen que estar perfectamente operativos, que puedan abrir y cerrar con facilidad, y cualquier problema en un grifo de fondo, en una manguera conectada a un grifo de fondo, pues que puede generarnos una vía de agua. Todos los grifos de fondo que no se utilicen durante la navegación deben estar cerrados, ¿no? Y sería conveniente también una precaución, tener siempre amarrado un espiche a lo que sería el propio grifo de fondo de la sección, el espiche de la sección de ese grifo de fondo. Pues rápidamente pues podemos colocar ese espiche en el caso que tengamos un problema en ese grifo de fondo. Sí. Es una cuestión de prevenir para evitarlo. Sí. Una de las cuestiones importantes. Sí, en alguna ocasión hemos hablado tú y yo de la importancia que es o que tiene conocer nuestro propio barco, ¿no? Estar muy pendientes a cualquier cambio de comportamiento en el barco, de sonido incluso, ¿no? Porque a veces eso también puede ser o puede darnos la idea de dónde podemos tener la avería, y en este caso insistimos en lo de las vías de agua. Sí, pues volviendo al caso anterior del tema de la refrigeración del motor, ese motor evidentemente nada más que se suelta esa manguera de la salida de los gases de escape, el motor cambia de sonido. Suena como muy seco ese motor, y rápidamente tengo que darme cuenta que si el motor cambia de sonido, pues tengo que parar, mirar, analizar, ver lo que está pasando. Es decir, vigilancia tanto visual como acústica en todo lo que son los elementos del barco, ¿no? Si quieres seguir un poco con los puntos críticos, sí, podemos encontrar también otros, la limera del timón. Bueno, pues la limera del timón, pues un sitio en el que a veces un mal montaje, una deficiencia en ese elemento, pues puede estar entrándonos agua. Y a veces incluso yo he visto casos en un barco en que incluso baldeando, pues tenía pues lo que es el encapsulado de lo que por donde ha montado la limera,
del timón pues estaba mal y baldeabas en lo que es la zona del timón, de lo que es el eje, y ese agua pues entraba por el interior del barco y bueno, pues no era mucho, pero al final mirabas a la sentina y tenías ahí medio litro de agua y como decíamos antes, muchas veces no es solucionar el problema, sino es ver realmente de dónde se está produciendo esa vía de agua, ¿no? Otro problema crítico, otro lugar crítico pueden ser el prensa del motor, lo que es bocina y prensa estopa. Suelen ser lugares en los que he visto un barco que enganchó un cabo navegando a unos 15 minutos aproximadamente y desacopló el propio eje y perdió uno de los ejes de los dos motores que traía. Y bueno, pues la vía de agua que se generó fue de grandes dimensiones y bueno, pues hay que tener sangre fría, ver lo que está pasando, intentar solucionarlo y taponar esa vía de agua de la forma que sea, porque en una situación de una emergencia podemos decir que todo vale y pues bueno, pues hay que ir para tierra y volver y llegar a tierra con el barco que podamos después posteriormente solucionar ese problema. Después otro caso que he vivido yo, una situación de una vía de agua, se puede considerar una vía de agua, es un barco que se le ha sacado a tierra, se le monta se le quita el transductor de la sonda y de la corredera, en este caso era de la corredera para no dañar la hélice con una cincha de lo que es la grúa, y se pone el tapón para cerrar ese elemento. Pues el que puso ese tapón pues no quedó bien alineado, no quedó bien abocado lo que es el tapón sobre lo que es el pasacascos, y cuando se echó otra vez el barco al agua, pues empezó a entrar un pequeño hilillo de agua a través de ese pasacascos, el tapón del pasacascos de la corredera, y bueno, después de unas ciertas horas que se dejó el barco allí, cuando se volvió al barco, pues el barco tenía una gran cantidad de agua a bordo, pues una tontería, pues, sí, un despiste, pues eso, salimos a la mar y un tambucho que esté en lo que sería la obra muerta del barco, que esté mal cerrado o que esté abierto, el barco muy escorado con mar, y poco a poco va entrando agua y el barco empieza a perder flotabilidad. Pues bueno, son cosas que hay que tener muy, muy en cuenta. Cosas que hay que tener en cuenta y muchas cosas las que nos quedan en el tintero, cómo taponar, por ejemplo, la vía de agua, cómo gestionar la situación de estrés que se produce en un momento crítico como puede ser ese, ¿no? Desde luego no es deseable en ningún caso verse pues en una situación que comprometa nuestra vida y la de nuestro barco, ¿no? Pero en un medio como la mar, pues estas cosas pueden ocurrir, claro que sí. Roberto, lo dicho, lo vamos a dejar aquí, pero con esos deberes anotados, para el próximo podcast seguimos hablando de vías de agua, de cómo poder taponarlas o de cómo gestionar la situación de nerviosismo y estrés que causa un momento como ese. Así que nada, hasta el próximo episodio. Muy bien, Jorge, hasta el próximo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta aquí otro capítulo de A Son de Mar. Espero que te haya gustado. Si compartes sus contenidos en cualquiera de las plataformas que empleas para escucharlo, ya sabes que nos haces un gran favor. Gracias por estar ahí de todos modos y volver a escucharnos un día más. Ya sabes que volvemos en 15 días. Hasta entonces, adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmario Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.